Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles una impresora 4 en 1 que fotocopia, imprime, escanea, también tiene fax y otros servicios. La referencia de esta impresora es una Epson Workforce 2830, la cual en sus servicios es parecida a la L5290 y a la L5190, sino que esta mencionada no trae sistema continuo, es con cartucho, pero sí la traigo al canal porque sí se le puede instalar el sistema de tinta continuo, los tanquecitos a los lados para que funcione como sistema continuo original. Incluso es un poquito mejor que las referencias mencionadas. Sirve para utilizarse en hogares, en pequeñas oficinas, y vamos a ver toda la información de esta impresora, sus lados, sus características, su inicialización con los cartuchos. No vamos a hacer pruebas de impresión, puede que lo hagamos para otro video, ya que si lo hacemos pues se nos acaba la tinta, ya que los cartuchos pues tienen poca tinta. Mejor dicho, recuerden que en la descripción del video ahí están los capítulos de este video, pues para que vayan al punto exacto que quieren ver, aunque les recuerdo mirar todo el video para que de pronto no vayan a quedar dudas. Entonces bueno, ya tenemos la impresora en la mesa de trabajo donde ya vamos a sacar la impresora para pues continuar con este video. Entonces primero vamos a mirar qué es lo que hay dentro de la caja. Abrimos aquí y muy importante esta indicación que dice que tenemos que retirar los icopores de encima, y después para retirar la impresora la retiramos desde la bolsa plástica. Entonces retiramos los icopores que están a los lados. Por aquí están los cartuchos, por acá está el cable de poder. Retiramos el otro icopor que está con los otros dos cartuchos. Por el lado de acá tenemos la documentación y un CD. Y ahora sí ya podemos retirar la impresora. Como les comentaba, la podemos agarrar desde la bolsa plástica. Esa bolsa plástica es totalmente fuerte para sostener la impresora. Y por aquí pues ya no tenemos nada más, simplemente los dos icopores que sostenían la impresora. Primero vamos a mirar la documentación que está dentro de esta bolsa plástica. Y bueno, primero que todo, en esta parte de acá, por acá tenemos la guía de inicio rápido, que es para ponerla a funcionar. La tenemos por aquí en inglés y por acá la tenemos en otro idioma, pero bueno, esto no lo vamos a necesitar porque de igual manera toda la inicialización la vamos a mirar en este video. Por acá tenemos otro documento, vamos a mirarlo. Por aquí dice que está en inglés y es donde nos indica pues de pronto otro tipo de cosas como la garantía. Tocaría de mirarlo, de igual manera no es que nos sirva mucho. Aquí este documento, no sé para qué es, dice de actualización de la dirección de Epson. Bueno, esto casi no nos interesa. Y por último, por acá tenemos el CD que contiene los controladores y unos aplicativos, entre esos Epson Scan 2, Epson Scan Smart, bueno, y otras cosas, y los controladores que son compatibles con Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, pero mejor se recomienda descargar los controladores desde la web porque los vamos a encontrar más actualizados. También es compatible con Mac desde la versión X 10.6.8 o superior. Mejor dicho, ahí en la descripción del video les voy a dejar la lista de los sistemas operativos compatibles con esta impresora. Si quieren saber cómo instalar el controlador descargándolo de internet, por aquí les dejo una tarjetica para que ustedes lo miren y lo puedan hacer. Sirve para cualquier impresora Epson. Por aquí tenemos el cable de poder envuelto en esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí. Y por aquí tenemos el cable de poder, se nota que es de buena calidad, es muy grueso, tipo Trevor. Aquí está su conexión para la impresora, es de color negro, también viene con su fase, su neutro y su polo a tierra. Y la medida de este cable es de 1,80 m. Por aquí tenemos los cartuchos de tinta, por aquí tenemos el magenta, amarillo, negro y cian.
vienen en este empaque al vacío. Ninguno tiene la información de la cantidad de tinta que tengan internamente. El número de estos cartuchos es el 212. Tampoco tiene ninguna fecha de vencimiento. Según Epson, dice que el cartucho negro puede durar hasta 150 páginas y los cartuchos de colores pueden durar hasta 130 páginas. También se pueden conseguir estos cartuchos en modo extra grande, que ya son los 212 XL, que según Epson el rendimiento de esos cartuchos, el negro es hasta 500 páginas y el de color hasta 350 páginas. Por aquí ya tenemos la impresora que está envuelta en esta bolsa plástica. Vamos a retirarla de aquí. Listo, ahora sí vamos a hablar sobre sus medidas. De ancho de aquí hasta acá tenemos 37.5 centímetros o 14.8 pulgadas. De profundidad así hasta acá tenemos 30 centímetros u 11.8 pulgadas. Y de altura de aquí hasta acá tenemos 21.8 centímetros u 8.6 pulgadas. En el peso tenemos 5.2 kilogramos u 11.4 libras. El método de impresión es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión, no es láser. El tipo de cabezal que utiliza esta impresora es de micropiezo de 4 colores con 180 inyectores negros y 59 inyectores por color para un tamaño máximo de gota de 3 picolitros. Y para seguirles indicando el resto debemos quitar estas cintas, entonces vamos a hacer ese proceso y vamos a adelantar el video pues para que no perdamos mucho tiempo con esa parte. Primero les voy a indicar el escáner plano. Levantamos la unidad del escáner y por aquí tenemos el cristal del escáner plano. El área máxima de escaneo es de 216 milímetros hacia acá y de 297 milímetros hasta aquí. La resolución de escaneo es de 1200 por 2400 puntos por pulgada y también les indico que por acá está la flechita que señala cómo debemos colocar la hoja. Por ejemplo, si tenemos una hoja en vertical, entonces debemos colocarla de esta manera y haciendo la presión aquí en esta parte. No debemos colocarla por acá porque ahí no nos va a salir. Entonces la idea es colocarla ahí. Y si tuviéramos una hoja horizontal como esta, por ejemplo, entonces debemos colocar el papel de esta manera. Y ahí ya podemos escanear o fotocopiar el documento que tengamos. Ahora estamos en la unidad del escáner en la parte de arriba donde nos encontramos con el ADF o alimentador automático de documentos, que para colocar las hojas abrimos esta parte de aquí. Aquí nos vamos a encontrar con esas cintas que nos faltó de retirarlas, las retiramos por ahora. Y aquí es donde ya podemos colocar los documentos a escanear. Por aquí está el ajustador del papel y la manera de colocarlos es de esta manera aquí así, que lo que vamos a escanear tiene que estar hacia arriba. Entonces lo colocamos ahí y con este lo ajustamos un poquito, que no quede muy ajustado porque si no las hojas se van a detener y no va a escanear bien, se va a atascar esas hojas. Si de pronto se nos llega a atascar algún papel, podemos desatascarlo levantando aquí y lo podemos retraer por aquí. Tenemos que también estar pendientes de estas gomitas de aquí para estarlas limpiando pues constantemente. Las podemos limpiar con alcohol porque estas son las que más se ensucian con el polvo. Y volvemos a colocar de esta manera. Las hojas van a dar la vuelta, van a ser escaneadas y van a salir por la parte de abajo y van a quedar descansando aquí así como lo pueden ver. La capacidad máxima de hojas para colocar aquí es de 30 hojas. El área máximo de escaneo es de 216 milímetros por 330 milímetros. Eso equivale al tamaño oficio. La resolución de escaneo es la misma que por el cristal, que era de 1200 por 2400 puntos por pulgada. Y la velocidad de este escáner es de 4.5 imágenes por minuto a negro o a color en un máximo tamaño de A4 a 200 puntos por pulgada.
En la parte de atrás de la impresora nos encontramos con la bandeja de entrada del papel, que la podemos sacar hacia arriba y después la hacemos hacia atrás para que podamos colocar el papel ahí. Y también viene con esos ajustadores para, depende del tamaño de la hoja, pues lo vamos ajustando. Para colocar el papel ahí debemos hacerlo de esta manera. Y listo, ahí ya queda ajustado. La capacidad de papel de esta bandeja es de 100 hojas de papel normal o 20 hojas de papel fotográfico. Los tamaños de papel que podemos colocar aquí es desde el oficio hacia abajo, es decir, también el A4, carta y los demás hacia abajo. Los tipos de papel soportados pues son el normal, papel fotográfico y entre otros que voy a colocar ahí en la descripción del video. Y el peso de papel adecuado para esta impresora es de 64 gramos por metro cuadrado hasta 300 gramos por metro cuadrado. La hoja de resma normal que conocemos es de 75 gramos por metro cuadrado y yo les comento que he impreso en papel fotográfico de hasta 200 gramos por metro cuadrado. En la parte de enfrente de la impresora por aquí tenemos la bandeja de salida del papel bien amplia y tiene por aquí este extensor para que las hojas pues no se vayan a salir. Según Exxon, la capacidad de papeles de hojas normales es de 30 hojas, aunque yo creo que más. La velocidad de impresión en normal es de 10 páginas por minuto en negro, en A4 o carta y 5 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. La velocidad de impresión en borrador es de 33 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta y 18 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. La máxima calidad de impresión es de 5760 por 1440 dpi en calidad óptima. Esta impresora permite imprimir a doble cara automáticamente y cuando lo hace su velocidad de impresión es de 6 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta o 4 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. No se puede imprimir a doble cara en papeles más grandes que el tamaño carta o A4, es decir que esta función no la podemos utilizar en tamaño oficio y tampoco la podemos hacer con papeles especiales como el fotográfico. Únicamente funciona esa impresión a doble cara con papel normal. La velocidad de copiado en negro es de 10.8 copias por minuto y en color es de 5.5 copias por minuto en el tamaño A4 o carta. Y el ciclo de trabajo máximo por mes es de 3000 páginas. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora. Por aquí en esta parte tenemos el tornillito que nos permite sacar la caja de mantenimiento. Este modelo no permite resetear con software desde la impresora, sino que tenemos que resetear la caja de mantenimiento. Esto es un datico para los que saben un poquito de esta parte. Por acá tenemos la unidad dúplex. Por aquí podemos meter los dedos para presionar y sacarla. Esta unidad dúplex es la que permite hacer la impresión a doble cara automático. Viene así de esta manera. A veces se sabe ensuciar esta gomita, pero la podemos limpiar y la tenemos que colocar nuevamente. Bueno, les indico un poquito la parte de acá. Colocamos aquí. Esto se presiona, se la introduce y ya queda ahí puesta. Tenemos que tener cuidado de que a veces queda como no bien introducida aquí y eso hace atascos de papel. Entonces tenemos que introducirla bien, que no se vaya a salir. Ahora sí vamos a la parte de acá, donde acá nos encontramos primero que todo con el puerto USB 2.0 para la conexión del cable. Además de esta conexión tipo USB, también esta impresora cuenta con conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct y no tiene conexión por Bluetooth. Y por acá tenemos las conexiones para el fax. Por aquí entra la línea telefónica, por acá entra la conexión del teléfono y por acá tenemos la conexión para el cable de poder tipo trébol, que ya lo miramos. Y hablando de su conexión de corriente, también les informo un poquito sobre la energía. Esa impresora necesita de 110 voltios hasta 240 voltios a 50 o 60 Hz. El consumo máximo de energía es de 11 vatios cuando está imprimiendo. El consumo cuando se está preparando para imprimir es de 4 vatios. En modo de ahorro de energía es de 1.9 vatios y estando apagada pero conectada a la corriente es de 0.3 vatios.
Ahora estamos en la parte de enfrente de la impresora donde nos encontramos con el panel frontal, que lo podemos subir hasta esta parte. Ahí lo pueden colocar donde se sientan más cómodos. Lo vamos a dejar ahí para explicar un poquito los botones que alcanzamos a revisar. Por acá tenemos el botón de encendido, que lógicamente enciende la impresora y también la puede apagar. Alrededor tiene una luz LED que indica el estado de la impresora. Por ejemplo, cuando está parpadeando, eso indica que la impresora está haciendo una función, es decir, que de pronto está fotocopiando, también puede estar escaneando, puede estar imprimiendo, puede estar haciendo una limpieza de cabezales, bueno, y entre cualquiera de esas. O también puede estar un poco tenue y eso indica que está en modo de ahorro de energía. Por acá tenemos el botón de inicio, que es para volver al menú principal. Eso ya depende de dónde estemos acá en la pantalla. Por acá tenemos este icono con una luz LED indicadora y eso indica que hay un fax recibido. Por aquí tenemos la pantalla de 3.7 centímetros o 1.4 pulgadas para interactuar con las opciones de la impresora. Pasamos a la parte de acá donde tenemos las flechas de navegación arriba, abajo, izquierda, derecha, el botón de OK para afirmar algo, botón de retroceso para ir hacia atrás en el menú. Por acá tenemos el botón de ayuda. Por acá tenemos el botón de reiniciar para de pronto reiniciar alguna configuración que hayamos hecho y queramos restablecerla. Por acá tenemos el botón de cancelar. Por acá está el botón de iniciar algo que hayamos puesto en el menú. Por ejemplo, una copia, una limpieza de cabezales y entre otras. Y por acá tenemos los botones de los números, los cuales nos sirven para insertar números o letras, ya sea por ejemplo cuando coloquemos una contraseña de red Wi-Fi o de pronto también para los contactos de fax, bueno, y entre otras cosas. Y por acá tenemos el botón C, que es para eliminar alguna opción. Ahora les voy a indicar un poquito de la parte interna de la impresora. Por acá tenemos unos huecos, unos hoyos de los dos lados para poder levantar la unidad del escáner. Esto sostiene automáticamente cuando llegamos hacia arriba y es por aquí por donde nosotros, si se nos llega a atascar algún papel, lo podemos retirar fácilmente. Recuerden agarrar el papel despacio, sacarlo despacio, porque si nosotros lo agarramos muy duro podemos desprender una parte interna de la impresora y podemos dañarla. Por tanto, hay que sacar el papel despacio. Por acá está el carro donde vamos a colocar los cartuchos ahora en un rato. Y pues nada más relevante por acá. Para volver a cerrar, levantamos aquí la unidad del escáner y esto cierra parcialmente. Y después, para cerrarla totalmente, ya desde acá levantamos un poco, volvemos a bajar y ahí sí ya se cierra totalmente. Listo, esa ha sido toda la información de esta impresora, sus lados, todas sus características. Ahora sí vamos a inicializarla con sus cartuchos y todo para ponerla a funcionar, y para eso lo primero que debemos hacer es conectar el cable de poder a la impresora. Entonces conectamos el cable de poder, encendemos la impresora, colocamos aquí el panel más cómodamente y por aquí lo primero que nos pregunta es el idioma. Aquí ya aparece el inglés, voy a mirar si está el español. Sí, está en la última parte, lo seleccionamos, después nos dice que indiquemos el país o la región. Voy a ver si está Colombia, que es mi país. Pues les cuento que no encontré ningún país de Latinoamérica para elegir cualquiera de esos. Entonces pues voy a elegir España, le doy ahí. Nos pregunta sobre el horario de verano, le vamos a dar desactivado. Aquí nos pregunta el formato de la fecha. A mí me gusta que diga año, mes, día, porque también se puede colocar mes, día, año o día, mes, año. Bueno, yo selecciono lo que me parece mejor a mí. Entonces aquí nos pide la fecha 2023. Entonces aquí, si quieren, utilizan el teclado numérico, le dan 23. El mes estoy en octubre, que viene a ser el 10, y el día viene a ser el 20, que es hoy. Le doy continuar. Aquí nos dice que el formato de fecha y hora, si es de 24 horas o 12 horas, le colocó en mi país, que es Colombia, utilizamos las 12 horas. Por aquí nos pregunta la hora. En este momento son las 03:51 de la mañana. Este horario es preciso para
hacer este tipo de videos donde pues hay más silencio, no hay mucho ruido, se puede trabajar mejor estos videos. Entonces esperemos a que nos indique aquí la pantalla las instrucciones. Aquí ya nos está indicando algo y dice instale los cartuchos de tinta incluidos con esta impresora, y nos dice que si queremos ver una instrucción podemos presionar aquí el botón OK, y es donde nos indica cómo hacerlo, de levantar la unidad del escáner, de que no toquemos ese cable flex, de que el cartucho negro tenemos que agitarlo pero los de colores no. Seguimos, ahí dice que bueno, lo tenemos que sacar, quitarle la cinta que está arriba, ya la vamos a mirar, y que no debemos tocar en la parte de abajo, ya sea en los contactos o por donde sale la tinta o en la parte de atrás. Y dice que pues simplemente tenemos que insertarlo y hasta escuchar su clic, y después cerrar la unidad del escáner y pues ya listo, ahí ya queda instalado los cartuchos y ya procedemos a presionar el botón de inicio para ver qué más nos va a decir. Entonces bueno, vamos con la instalación de los cartuchos. Entonces primero vamos a levantar la unidad del escáner, aquí ya se aseguró, y nos vamos a ubicar en la parte donde está el carro acá para colocar los cartuchos, pero primero vamos a sacar los cartuchos de sus empaques. Entonces por aquí los tenemos. Recuerden que el cartucho negro Epson nos recomienda que tenemos que agitarlo, está por aquí, y hacemos así. Y listo. Bueno, entonces para retirarlos vamos a coger un ejemplo, el cartucho cian, y por aquí hay una pestañita, yo creo que si la alcanzan a mirar, que es para nosotros desgarrar el paquete desde ahí. Entonces lo hacemos así, listo, y recuerden no tocar ni en esta parte ni acá tampoco. Entonces listo, voy a hacerlo con todos los demás. Y listo, ya los tenemos todos. Recuerden que también tenemos que quitar esta cinta de aquí. Esta es que libera un orificio aquí para que entre el aire y empuje la tinta. Entonces también lo hacemos con todos. Listo, ya están todos. Entonces ahora sí vamos a instalarlos acá en la impresora. Ahora ubicamos aquí, miren, el cian es el primero que vamos a colocar. Recuerden que este cartucho no cabe en ningún otro lado, solamente aquí. Entonces lo colocamos ahí y lo presionamos ahí y ya queda asegurado. Ahora vamos con el magenta, el amarillo y por último el negro. Listo, ahí ya quedan. Ahora levantamos una vez para que cierre parcialmente y volvemos a levantar para que ya cierre totalmente. Ahora sí, nuevamente seguimos acá en el panel frontal, pues ya con la pantalla para seguir con los pasos. Entonces bueno, aquí ya le damos atrás y ahora sí ya le damos aquí en inicio. Entonces va la impresora a revisar que los cartuchos sí estén instalados correctamente y ya empieza pues el proceso de la inicialización. Listo, ahí ya empieza. Les voy a colocar un cronómetro para que miren más o menos cuánto se demora, aunque aquí dice que se demora aproximadamente 6 minutos. Esperemos un momento. Listo, la inicialización ya ha terminado, entonces aquí nos dice que presionemos OK para ya dar hecho. Ahora nos dice que alineemos el cabezal. Aquí le damos ajustar luego, mejor no tocar esa parte todavía. Y listo, ahora nos pide la configuración del fax. Entonces le voy a dar por acá en el botón numeral que es configurar luego. No lo hago porque usualmente acá en Colombia no trabajamos ya con fax, entonces no tengo como para ensayar esa parte. Entonces después le damos aquí en OK y listo, ya ha quedado ahí en la pantalla principal. Ahora, para saber de que este producto nos salió bueno, que no tiene defectos de fabricación, debemos hacer una impresión del test de inyectores para verificar primero que todo el cabezal y también el funcionamiento de la impresora.
Para eso entonces colocamos unas hojas atrás, entonces abrimos la bandeja y colocamos unas hojas en blanco. Ahora nuevamente estamos acá en el panel frontal, donde nos pregunta, ya porque colocamos una hoja atrás, nos pregunta qué tipo de hoja colocamos y ya está configurado como carta papel normal. Entonces simplemente confirmamos. Si le colocáramos otro tipo de papel y de tamaño, pues le damos en cambiar y entonces ahí ya la cambiamos, pero por ahora le vamos a dar aquí en confirmar porque sí es eso lo que colocamos. Entonces bueno, vamos a proseguir con el test de inyectores. Nos vamos con la flechita hasta que lleguemos aquí a mantenimiento, le damos OK y aquí le damos en test de inyectores, le damos OK y por último le damos aquí en imprimir. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si la impresora en realidad pues ya nos salió buena, que no salió con ningún defecto de fabricación. Y listo, miren, por aquí ya me sacó el test de inyectores para que lo tengan en cuenta. Miren, ahí está, salió perfecto. Eso indica que esta impresora salió en buen estado, pasó la hoja normalmente, imprimió bien el test de inyectores, por tanto esta impresora pues ya está en buen estado y sirve para funcionar normalmente. Ahora sí, nuevamente vamos acá al panel y aquí nos pregunta que si faltó algún segmento del test de inyectores. Es decir, voy a colocar la hoja por aquí para que lo miren. Estas líneas que están ahí son los segmentos. Hay veces de que esas líneas no las pinta. En esta impresión pues está completa, entonces por tanto no falta ningún segmento. Si faltara, tenemos que hacer limpieza de cabezales, pero como no, entonces ahí continuamos normalmente. Le damos que no falta ningún segmento y listo. Ahí ya queda configurada la impresora. Podemos volver al menú principal y ya podemos utilizar esta impresora pues normalmente. Y por último también les comento que si llegan a tener algún problema de que la hoja no pase, que se atasque, que si no imprimió el test de inyectores bien, le hicimos limpieza de cabezales y no se solucionó, entonces no busquen soluciones por acá en la web, en YouTube, no la busquen por acá. Como el producto es nuevo y puede tener garantía, que es lo más lógico, deben comunicarse con soporte técnico de Epson para que ellos les colaboren directamente. Ahora vamos a navegar un poquito por el menú para los que les interesa saber qué tanto tiene esta impresora. Entonces primero estamos en la parte de copiar, vamos a dar ahí en OK. Aquí nos indica que si queremos imprimir a negro o a color. Color negro. Si gustan, ustedes pueden ya darle aquí el botón copiar si quisieran copiar ahí, pero si necesitan copiar con alguna configuración, entonces miren que ahí dice que tenemos que presionar la tecla OK. Y aquí ya vamos a entrar a otras configuraciones y ya nos indica que con la flecha hacia abajo podemos encontrar más cosas. Entonces bajamos, ahí ya nos dice que si queremos imprimir a doble cara, la densidad, el tamaño del papel que dice carta, ahí podemos ir cambiando el tamaño del papel, que podemos cambiarlo aquí con la flecha, mire cómo lo indica, y aquí le damos en OK y elegimos cuál es la que queremos. Pero bueno, yo ahí ya le voy a dejar en carta nomás, regreso y quedo nuevamente ahí en configuración del papel. Sigo, aquí es para ampliar o hacer reducciones. En videos pasados me han preguntado que hasta cuánto se puede ampliar, entonces le vamos a dar acá en personalizado y después bajamos un poquito y aquí ya nos aparece para colocar hasta cuánto queremos ampliar y aquí ya nos indica que hasta 400% podemos ampliar y reducir hasta un 25%. Bueno, le vamos a dar atrás, subo, le voy a colocar aquí tamaño real porque no necesito moverle esa parte y pues acá tamaño original, bueno, carta que vamos a copiar en la misma carta y acá hay otras opciones de calidad estándar, incluso para darle más calidad, la mejor, borrador y estándar. Entonces seguimos bajando, acá dice copiar tarjeta ID. Bueno, estas ya son otras opciones para que la sepan que sí están ahí. Y cuando ya estén con la configuración hecha, pues ya le dan copiar y listo, ya va a copiar. Vamos a darle atrás, atrás y seguimos por acá. Aquí es la configuración del fax, no la hago porque como les comentaba, acá en Colombia no tenemos ya fax, ya no se trabaja tanto con eso. Aquí dice modo silencioso y es para que, por ejemplo, los botones no suenen cuando los presionemos, así como están sonando.
Por acá está la parte de la configuración, que la vamos a mirar en un momentico, pero primero vamos a mirar la parte de acá de mantenimiento, que es aquí donde está lo del test de inyectores. Hay limpiezas de cabezales para corregir problemas de impresión, alineación del cabezal si lo quieren hacer, sustituir un cartucho de tinta pues ya cuando se vaya a acabar, por aquí por esta opción lo podemos cambiar, limpieza de la guía de papel para que cuando pase el papel pues ella se devuelve, y así hace para que vaya limpiando las guías. Entonces le vamos a dar atrás. Por acá está la configuración del Wi-Fi. Veamos aquí, hay Wi-Fi y Wi-Fi Direct. La que se recomienda es Wi-Fi. Le vamos a dar un poquito aquí en OK. Aquí nos dice que vamos a entrar al asistente de la instalación del Wi-Fi. Le damos OK. Él va a buscar las redes que estén cerca, las inalámbricas, y ya podemos conectarnos con la red. Entonces, por ejemplo, esta es mi red. Le voy a dar ahí y aquí ya podemos colocar la contraseña, y por último le damos en OK para que ya se conecte a esa red Wi-Fi, y después lógicamente que ya desde el computador o desde el celular tenemos que conectarnos a la impresora. Ese es un proceso ya distinto. Bueno, le vamos a dar por acá atrás hasta ahí. Esa es la parte de la configuración Wi-Fi. Aquí está la parte de escanear desde la impresora al computador. Más bien les recomiendo escanear desde el computador, traer las imágenes de la impresora, ya sea con Epson Scan 2, que es la aplicación que funciona perfectamente para eso. Y por acá ya regresamos a copiar. No se nos quedaba esta parte de configuración. Aquí están los estados de los cartuchos, que pues como estos son nuevos están ahí todavía. Entonces cambiar los niveles de tinta, vida útil de la caja de mantenimiento. Esta caja es la C9344. Ya les había dicho que esta caja se resetea con reseteador, con un reseteador físico, no con software directamente desde el computador. Esto es para las personas que ya quieren saber ese punto. Estado de los combustibles, mantenimiento, que fue donde estuvimos, configuración de la impresora. Aquí ya manejan otras opciones, los sonidos. Son varias cositas que las podemos ir revisando si ustedes quieren. Teclado, bueno, tiempo de apagado, errores, tiempo de secado de la tinta. Bueno, esa parte yo ya no las manejo. Y pues hay varias opciones que ustedes ya se pueden meter ahí. Entonces esta ha sido la navegación por el panel para que se den cuenta más o menos qué tiene esto por acá adentro, qué opciones tenemos. Ahora vamos con las conclusiones que tengo sobre esta impresora. Bueno, que primero que todo que se las traigo porque a esta impresora le podemos instalar el sistema de tinta continuos, porque pues normalmente viene con cartuchos y ustedes ya saben que ninguna impresora que tiene cartuchos simplemente es rentable para utilizar. Por tanto, a esta impresora debemos instalarle el sistema continuo de tintas. Eso ya lo vamos a ver en otro video más adelante. Por otro lado, también les comento que esta impresora vendría a ser parecida a la L5190 o a la L5290, aunque esta impresora vendría a ser un poquito mejor por lo que tiene la impresión a doble cara. Lo demás son prácticamente iguales en el funcionamiento, lógicamente. Por tanto, sería una buena opción, incluso nos sale más económico comprar esta impresora y adaptarle el sistema de tinta continuo. Eso ya depende de la habilidad pues de cada uno. Eso también pues ya lo vamos a ver en el video más adelante de cómo instalamos el sistema continuo en esta impresora. Puntos a resaltar pues que podemos escanear o fotocopiar en oficio. También tenemos muchas opciones para la conexión con esta impresora, es decir, con Wi-Fi y con el puerto USB. Y también pues me gustó el tamaño de la impresora. Una de las cosas que no me gustó es el tamaño de la pantalla, que es muy pequeñito, aunque es igual que el de la L5290 y L5190. Por tanto, pues bueno, eso no sería como un punto tan desfavorable que digamos. Y lo otro es que esta impresora no la podemos comparar con la L5590 porque ese modelo ya viene con otro cabezal que es el Precision Core, ya son más calidosos. Entonces esa sería la diferencia con esa impresora, y la de acá pues que tiene impresión a doble cara. Entonces bueno, ahí depende de cada impresora, pues ya cuesta distinto, hay para todos los gustos. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado esta reseña de todo lo que tiene esta impresora. Recuerden que después vamos a subir el video instalándole el sistema continuo a esta impresora. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien
y chao.